Nos acompaña el presidente de la asociación, del presidente del Colegio de Abogados, digo, del Paraguay, Rubén Galeano, quien fue protagonista también en el transcurso de la semana de movilizaciones del gremio de abogados en el marco de esta huelga judicial, reclamando un derecho elemental que es el de acceso a la justicia que estaba siendo interrumpido con esta huelga de funcionarios judiciales. Hola doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál fue el motivo por el que dijeron, acá tenemos que ir y manifestarnos como abogados? ¿Cuál fue el límite que dijeron, se sobrepasó, acá tenemos que estar? Como vos sabés, Santiago, hace más de una década que a fines de octubre ya es casi tradicional que los sindicatos de funcionarios del Poder Judicial anuncien una, entre comillas, huelga a fin de presionar al Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto del Poder Judicial, porque ese es el verdadero propósito que los moviliza cada año. Este año ocurrió exactamente lo mismo y ya el 5 de noviembre el Colegio de Abogados del Paraguay había advertido a la Corte mediante una nota la necesidad de tomar posturas claras. ¿En qué sentido posturas claras? Hacer cumplir el Código del Trabajo, anunciar públicamente el no pago de salarios por los días holgados, porque como vos bien lo sabés, la huelga de funcionarios suspende la vigencia del contrato laboral y por ende, al no prestarse trabajo, no corresponde la contraprestación del salario. Es decir, si no trabajas, no cobras. Sin embargo, en ocasiones anteriores era habitual que los funcionarios, entre comillas, plegados a la huelga, igual percibieran su salario, lo cual no solamente los blindaba de alguna manera de las consecuencias de no prestar los servicios, sino que además los animaba a acoplarse a dicha medida de fuerza. Como no tuvimos respuesta, por lo menos en la medida que esperábamos de la Corte, solicitamos una audiencia con la misma Corte Suprema de Justicia. El 12 de noviembre fuimos recibidos, realizamos una exposición oral del por qué era importante que la Corte expresara firmemente una postura. Nos indicaron que se cumpliría con la ley, sin embargo, esa postura no era lo suficientemente fuerte como para desanimar la medida de fuerza. Y esto hizo que varios colegas, agremiados y no agremiados al Colegio de Abogados del Paraguay, y organizaciones gremiales de todo el país nos pidieran que encabezáramos una solicitud de audiencia pública, de audiencia mejor dicho, con la plenaria de la Corte Suprema de Justicia el último miércoles para que escucharan un poco las necesidades del gremio de abogados y sobre todo escuchar también las respuestas de la Corte, qué se estaba haciendo en cuanto al cumplimiento del Código del Trabajo, si no se estaba haciendo, por qué no se estaba haciendo y quién era responsable de que no se hiciera. Solicitamos mediante una nota ser recibidos. Estuvimos desde las 9 menos cuarto de la mañana, un grupo de aproximadamente 400 abogados venidos de todo el país, te diré, y estuvimos esperando cerca de 2 horas. Luego la indignación fue subiendo, algunos cánticos, aplausos, etcétera, tan propios de estas situaciones de tratar de hacerse sentir un poco a las autoridades. Concluyó la plenaria de la Corte y anunciaron que algunos de los integrantes de la Corte nos recibirían en el auditorio. Allí presentamos 4 puntos que consistían, en primer lugar, el anuncio público por la Corte Suprema de Justicia en los medios masivos de comunicación con los que ellos cuentan y sus redes sociales, de que no procederían a pagar el salario a los huelguistas por los días holgados, y también el anuncio público de que no procederían a compensar esos días holgados. ¿Por qué? Porque en años anteriores anunciaban que no se pagaría, pero después establecían que los huelguistas podrían prestar, entre comillas, 1 o 2 horas de servicios diarios extras para compensar los días holgados, lo que en realidad no devuelve los días de servicio no prestados a la Claro, ciudadanía, ¿verdad? los plazos. Sobre todo porque aunque los plazos se suspendan, si vos estabas pendiente de una resolución que tenía que brindarse o darse en 2 o 3 días, que eso se dilate un mes más o que en vez de salir este año se dicte el año que viene, ese daño ya nadie te repone, Santiago. Y creo que la Corte, por lo menos este año, y sobre todo en atención a esa movilización en la que estuvimos los colegas, anunció públicamente que no iba a compensarlo y que no iba a compensar los días holgados. Le pedimos también a la Corte
que prosiga hasta el final la demanda por calificación de la huelga que ya promovió el 22 de este año el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué le pedimos que prosiga hasta el final? Porque el año pasado también promovieron la demanda de calificación de la huelga y hasta parece paradójico y un chiste de mal gusto. Esa demanda fue rechazada por defectos de forma. Exactamente. Cuando fue enviada por la propia Corte. Una demanda promovida por la Corte Suprema de Justicia que no progresa por defectos de forma. Es un chiste de mal gusto. Lo peor de todo es que la Corte no apeló a aquella resolución, ¿verdad? Y la sensación que tuvimos los abogados es que se promovió al solo efecto de desanimar también la indignación de los colegas, ¿verdad? Que habíamos solicitado. Y le pedimos a la Corte que este año prosiga hasta el final, porque estamos convencidos, en base a una norma constitucional, que la huelga es ilegal. Entonces, le pedimos a la Corte que prosiga hasta el final, hasta que quede firme la declaración de ilegalidad de la huelga y que después proceda a despedir a los funcionarios que se plegaron a esa huelga, porque eso autoriza el Código del Trabajo a despedir con justa causa a todo funcionario que se plegó a una huelga declarada ilegal. Y aquí quiero permitirme un pequeño paréntesis, Santiago. ¿Por qué estamos más que seguros que la huelga de funcionarios del Poder Judicial es ilegal? El artículo 98 de la Constitución acuerda a todo trabajador de la República el derecho a la huelga. Eso nadie lo discute. Ahora bien, establece como condición para el derecho a la huelga que exista conflicto de intereses. ¿Entre quiénes? Entre los trabajadores y los patrones. En este caso, entre los funcionarios y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, dicho conflicto no existe, porque ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Cuando recibió las reivindicaciones de los funcionarios, lo que hizo es trasladar exactamente todas y cada una de esas reivindicaciones a su proyecto de presupuesto anual, que posteriormente elevó al Ministerio de Hacienda y elevó al Congreso. Entonces no existe conflicto obrero-patronal. Claro. Y a no existir la condición elemental, como acostumbramos a decir nosotros los abogados, sine qua non, esencial para que se produzca el derecho a la huelga, entonces la huelga declarada en estos términos o impulsada en estos términos resulta ilegal. Y le pedimos a la Corte una postura clara en ese sentido. ¿Qué respondieron los ministros de Corte? En aquella primera ocasión en la que oralmente ustedes expresaron esta es nuestra solicitud. Nos dijeron vamos a cumplir la ley. Literalmente. ¿Les recibieron todos los ministros? Nos recibieron los ministros en la sesión plenaria del 12, nos dieron 10 minutos, en 8 ya terminamos nuestra presentación y lo único que le pedíamos es justamente que anunciaran públicamente lo que hicieron también este jueves, ¿verdad? O sea, con esta misma claridad del jueves se la pedíamos en aquel 12 de noviembre y nos dijeron, se va a hacer cumplir la ley. Esa lacónica respuesta obviamente no satisfizo las expectativas del gremio de abogados y por eso estuvimos cerca de 400 colegas el miércoles solicitando ser recibidos por la Corte Suprema de Justicia. Y le peticionamos también a la Corte que se instruyan los sumarios administrativos a aquellos funcionarios que, sin plegarse formalmente a la huelga, es decir, registran su ingreso y su salida, hablando en términos más comunes, marcan su ingreso y su salida, pero después en sus lugares de trabajo dicen, no te atendemos, le dicen al ciudadano o al abogado, porque estamos plegados a la huelga. Si estás plegado a la huelga, una disposición del Código del Trabajo establece que no tenés que registrar ni tu ingreso ni tu salida y tampoco tenés que ocupar el lugar de trabajo. Tenés que estar fuera de ese lugar de trabajo y no impedir que otros que sí quieren trabajar ocupen y realicen las tareas. Le pedimos a la Corte que instruya los sumarios correspondientes y se apliquen también las sanciones ejemplificadoras para estos casos. Y esperamos, expectantes, que en esta oportunidad la Corte no retroceda sobre sus pasos, porque es la única manera de desanimar este tipo de medidas de fuerza que son extorsivas, Santiago. ¿Cuál es, si tuvieras que medir el impacto que tienen estas medidas de fuerza en aquellos que buscan acceder a la justicia, que finalmente el acceso a la justicia es un derecho elemental, cuál es el impacto que genera? ¿Qué pasa con una huelga como para que todos entendamos y nos demos cuenta que no es cualquier huelga, la huelga del Poder Judicial? Gracias por la pregunta, Santiago, porque creo que es muy pertinente. Para los ciudadanos que nos escuchan y nos ven,
El artículo 15 de nuestra Constitución nos prohíbe a los paraguayos hacernos justicia por mano propia y reclamar nuestros derechos con violencia. ¿Por qué? Porque delega esa facultad, la de administrar justicia, a un poder del Estado que se llama Poder Judicial. Y si el Poder Judicial deja de brindar esos servicios, no solamente es un poder del Estado parado, sino también entra en crisis el sistema republicano, que divide los poderes y que le encomienda al Poder Judicial la administración de los conflictos entre las personas. Cuando una persona no encuentra respuesta en la administración de justicia, deja de creer en la administración de justicia y deja de creer en la organización de la República misma, Santiago. Es muy grave el daño. Y me pedían también en estos días una cuantificación económica. Es muy difícil una cuantificación económica, pero prácticamente todos los negocios jurídicos del país pasan por el funcionamiento del Poder Judicial. Los registros públicos, por decirte, registran las prendas y las prendas de las ventas a cuotas de los automotores, las hipotecas de las ventas a cuotas de los inmuebles, y todo eso queda parado. No se pueden levantar las prendas y las hipotecas, no se pueden registrar. Por otra parte, por dar un ejemplo, un padre que requiere de un régimen de relacionamiento con un hijo con el cual no convive, pero no puede obtener respuesta del Poder Judicial, deja de creer en la administración de justicia. Un trabajador que estuvo litigando por 4 años contra su anterior empleador y que justo al momento en que se le expida la orden de pago de la suma que ya fue depositada en carácter de indemnización, no puede obtener eso porque está parado el Poder Judicial. ¿Y quién puede discutir que un derecho tuyo en discusión es más importante que el mío o menos importante que el mío? O sea, yo no le puedo decir al ciudadano, estos servicios están garantizados, por ende no podés quejarte contra la huelga del Poder Judicial. Cualquier derecho que se conculca es una afectación importante al ciudadano y sobre todo es una afectación importante, como vos lo decías, a ese derecho de acceso a la justicia, que es esencial en un sistema republicano. En un momento, no sé si fue parte de algo que se le dio la trascendencia que debería tener, hasta hubo amenazas respecto a ventilar expedientes judiciales de gente que estaba desde el Congreso debatiendo el presupuesto público. Sí. ¿Eso fue real, Rubén? Y lo vimos en los videos de los mitines de los sindicalistas del Poder Judicial. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de instruir sumario a todos quienes aparecen en este video, primero para averiguar a qué expediente se refieren, porque eso es un hecho punible, y también hay una responsabilidad de las fiscalías especializadas en delitos, en materia anticorrupción, porque eso también es corrupción del Poder Judicial. Si un expediente está siendo, entre comillas, cajoneado para favorecer a una determinada persona, no importa que sea congresista o no, si está siendo cajoneado para favorecer a esa persona y si se le está coaccionando o pretendiendo extorsionar con decirle, si vos no sancionás el proyecto de presupuesto en el sentido en que yo lo solicito, vamos a empezar a mover tu expediente, eso es un hecho punible, Santiago. Y la Fiscalía tiene una gran responsabilidad allí. Fiscalía que, dicho sea de paso, también está paralizada por una huelga que de alguna manera está también siendo asusada por la propia Fiscal General del Estado, que tiene una gran responsabilidad también en ese sentido. Ese es un punto interesante, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los límites de instituciones que deberían brindar servicios imprescindibles? Yo por eso insisto tanto con el tema del acceso a la justicia, porque parece algo lejano, pero sin embargo el acceso a la justicia es transversal a cualquier otro elemento. Yo, a ver, mañana no tengo acceso a una cama de terapia intensiva y la urgencia es una urgencia de vida o muerte en el sistema público, y el sistema público tiene la obligación de brindarme por medio, en ocasiones, de la orden de un juez, una cama en un lugar de terapia intensiva, ¿verdad? Por la protección de un derecho elemental básico como el derecho a la vida. Si no tengo acceso a la justicia, porque la justicia está paralizada, el resto es historia. Entonces termina siendo transversal a cualquier tipo de discusión la justicia. Es tan elemental por eso. Y cuando decís, la propia fiscal general del Estado está encabezando, uno entiende un respaldo que pueda dar la fiscal a sus funcionarios como una cuestión institucional.
pero que ese respaldo lleva a paralizar parte de la justicia, es preocupante. Sin duda alguna es preocupante, Santiago. Por eso nos movilizamos los abogados el miércoles pasado para pedir una audiencia con la Corte Suprema de Justicia para pedir las respuestas eficientes, eficaces, inmediatas, como la que nos dieron al día siguiente, ¿verdad? Y pareciera que la fiscal general en este momento también requiere de una movimentación de los abogados en el mismo sentido, porque hasta ahora no sabemos qué ha hecho la fiscal general del Estado para desanimar también la huelga al seno del Ministerio Público. Se están garantizando que quienes registren su ingreso y salida estén prestando los servicios. En estos días una colega se quejaba y me decían, no me tomaron una audiencia que ya nos notificaron, del propio Ministerio Público nos notificaron para una audiencia indagatoria. Nos presentamos con el cliente y resulta que nos dicen que no nos pueden tomar porque era para las 9 y a las 9 están todos convocados en la planta baja que tomen lista. La fiscal general del Estado está siendo consciente de que ese tipo de prácticas se están llevando adelante en los edificios del Ministerio Público. ¿Qué medidas está tomando? Pero la propia fiscal es la que aparece en los reclamos de los funcionarios. Completamente inadecuado e impertinente a su rol de representante de la sociedad. La fiscal general del Estado, por imposición de la Constitución, es representante de la sociedad, no de los funcionarios del Ministerio Público. Por eso, un grupo importante de colegas está organizando una suerte de caravana que va a pasar por los distintos, y acaban de comunicarme eso antes de ingresar aquí contigo, una suerte de caravana que va a pasar por los locales del Ministerio Público para tomar filmaciones y fotografías y evidenciar que el Ministerio Público está recurriendo a la misma torcida arma de los sindicatos de funcionarios del Poder Judicial para pretender incidir en la sanción de su presupuesto. ¿Cuándo pretenden hacer esto? Tengo entendido que es el 4 de diciembre. Así que vamos a estar compartiendo también seguramente por las redes sociales. Es una suerte de caravana que va a pasar por los locales del Ministerio Público para dejar en evidencia que no están funcionando y después vamos a pedir seguramente los informes de la Fiscalía General si pagó o no pagó a esos funcionarios en esos días, ¿verdad? Y si pagó, ¿por qué lo hizo? ¿En base a qué norma? ¿En base a qué disposición? Hoy, ¿en qué ministros de la Corte ustedes encuentran una mayor receptividad a los reclamos que tienen ustedes? ¿Hay en general una nueva Corte? ¿Cambiaron ministros y la Corte cambió? ¿O están encontrando cambio de actores pero prácticas viejas que no se mueven? Es una pregunta complicada, Santiago, porque la Corte Suprema de Justicia es un órgano colegiado y las respuestas las esperamos en cada evento. Hay grandes expectativas en los nuevos integrantes de la Corte, eso es sin duda. Ahora bien, la respuesta que fuimos obteniendo, una respuesta clara y positiva, fue la del presidente, el doctor Eugenio Jiménez, quien el 22, motu propio, promovió la demanda de calificación de la huelga, ¿verdad? Para nosotros es una señal clara e importante. Por eso le pedíamos al Pleno de la Corte que impulse esta huelga hasta que concluya efectivamente con la sanción de calificación de ilegalidad. Porque quien lleva adelante esa demanda la promueve la Corte en su carácter de empleador, pero la resuelve el juez en lo laboral de turno. Una respuesta o un discurso también efectivo en ese sentido es el doctor Manuel de Jesús Ramírez, quien desde el primer momento dijo: en este caso no se tiene que pagar salario y no se tiene que compensar. Y eso lo dijo desde el 6 de noviembre, cuando recepcionaron nuestra primera nota. También un discurso que nos pareció muy atinado, el del doctor Alberto Martínez Simón, quien pedía el jueves en la última plenaria que todo lo resuelto se diera a conocer por las redes sociales, justamente lo que nosotros peticionábamos para desanimar la huelga. Y ese mismo día, también el miércoles, cuando nos recibe el doctor Alberto Martínez Simón, decía: nos comprometemos a que mañana en 24 horas esto se va a atender y se va a atender como corresponde porque son pedidos ajustados a la ley. Eso mismo, ese día miércoles, ya desanimó la huelga de funcionarios del Poder Judicial.
los propios funcionarios ya decían, vamos a pedir un acuerdo con la Corte de que van a incluir el próximo año en una ampliación presupuestaria las reivindicaciones, y con eso nosotros ya levantamos, porque ya sabían ante el discurso del ministro Alberto Martínez que la petición o las peticiones del gremio de abogados iban a ser recepcionadas positivamente y por ende iban a sufrir el no pago de salarios, la instrucción de los sumarios, el impulso de la demanda de calificación de la huelga, lo cual puede concluir primero, obviamente, en la disminución de sus ingresos. 2, en cuanto a los sumarios, las sanciones que correspondan. Y 3, si llega a calificarse de ilegal la huelga, que es lo que corresponde en derecho, y llega a quedar firme, se puede llegar a despedir entre 200 y 300 funcionarios del Poder Judicial. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Al contrario, Santiago, agradecemos muchísimo que nos den este espacio, porque nada de lo que hacemos desde el gremio de abogados va a tener sentido si los medios de comunicación no nos dan la repercusión que ustedes nos permiten. Gracias, Muchísimas doctor. gracias. Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.